Mira, aquí está la frecuencia de palabras. Tal como veíamos, Dios es la que más se repite. ¿Cuántas veces? 154 veces. Estamos hablando de 20 discursos. Aquí para que saquemos el promedio, Salvador, más o menos nos demos una idea de qué tan frecuente es eso. Estamos hablando de que si lo dividimos esos 154 ocasiones que menciona la palabra Dios entre 20 discursos, pues estamos hablando de... 7.7 veces. Exactamente, entre 7 y 8 veces en cada discurso menciona la palabra Dios. Cuando, vida, iglesia, mundo, ahí son las más frecuentes. Ahí ya les sigue Jesús. Y si te fijas, marqué en azul todas las que se relacionan con Jesús. Jesús, Jesucristo, Cristo, Señor, que aparecen en la primera tabla o entre las primeras 20. Entonces, ya solo sumando esos 4 términos, serían 74 más 61, 190, ya estamos hablando como de 230 ocasiones en las que se refiere a Jesucristo con 4 términos diferentes, solo analizando esta primera tabla. Sí, acabo de sumarle a eso la palabra hijo y la palabra salvador, que vienen ya en la segunda, y estamos hablando de 271 veces, ocasiones. Y más adelante lo menciona en la última tabla, si Cordero. te fijas, Cordero, Jehová y Redentor. Jehová, ¿cuántas tiene? 12. 12 y Redentor 11. Son 307 veces. Ningún otro de los apóstoles que hemos analizado, Salvador, tiene tanta cantidad de menciones a Jesucristo. Ah, mira, interesante. Esto nos dice que en cada discurso lo menciona 15.3 veces. Habla de Jesucristo en diferentes acepciones, ¿no? En diferentes motes o nombres o títulos del Salvador. Así que esto lo hace impresionante, ¿no? Ahora, esto me hace pensar en la importancia del ministerio del Elder Holland como un testigo especial de Jesucristo. Y él lo dijo, ¿no? Al principio, en su discurso inicial, como veíamos, él decía que está ahí para hablar de Cristo, regocijarse de Cristo, enseñar de Cristo. Es decir, realmente desde el día 1 se tomó muy a pecho este llamamiento especial como testigo especial de Cristo. Entonces, lo que estamos diciendo, este análisis es tremendo, ¿no? Lo que estamos viendo tras este análisis es que al menos de esta cantidad de discursos, el elder Jeffrey R. Holland es el que más se refiere al Hijo bajo los distintos títulos que él tiene. Sí, totalmente. Qué dato tan interesante, ¿no? Así es. Y al margen de eso, ver las otras temáticas que aquí yo trato de agrupar con colores, Salvador. Y si te fijas en verde, está Esperanza, que por cierto aparece en esta primera tabla con 50 ocasiones. Tampoco es común, ¿no? Es decir, ya cuando no estábamos hablando de Dios, Jesucristo, Iglesia, que son las comunes en todos los apóstoles, aparece por ahí Esperanza con 50 ocasiones, que ya de por sí solo ese dato me parece relevante, pero si te fijas los otros términos que marqué en verde, siempre en la segunda tabla, lugar y ayuda. Y lugar lo relaciono porque hay una frase que él utiliza y lo vamos a ver mañana que veamos las frases. Hay una frase en donde que él dice, hay lugar para, es decir, él es muy inclusivo en el sentido de, si tú eres un pecador, hay lugar para ti. Si tú estás pasando por dificultades, hay un lugar para ti. Entonces, utiliza mucho esta frase. Por lo tanto, esta palabra lugar la relaciono mucho con la esperanza. Y también el siempre. Él siempre lo utiliza mucho en ese sentido. La palabra siempre la utiliza mucho en ese sentido de siempre va a haber forma de, siempre hay esperanza, etcétera, ¿no? Entonces, es la forma como lo utiliza. Aquí podemos ver que es un apóstol, entonces, que invita mucho al arrepentimiento, invita mucho a alinearse con Cristo, a venir a Él. O sea, no importa en la posición en la que estés, es decir, Él le habla al enfermo, le habla al afligido,
le habla al pecador. Sí, es justo eso. Entonces, fíjate los otros términos que están en verde: ayuda. En la tercera tabla, resurrección. Esto es parte de la esperanza de la que él habla. Resalta mucho la resurrección de Jesucristo. Ya en la cuarta tabla habla de posible, mejor y gracia. Entonces, estos son los términos que asocié con este término principal de esperanza que aparece en la primera tabla. Entonces, sus Víctor, mensajes son mucho de esperanza. estoy buscando dos palabras, Víctor, Sí. y no las veo. Una es templo y la otra es convenios. Mira, templo está en la tabla número 5, aparece con 15 repeticiones. 15 repeticiones. Ahí abajo de Ya, pecados. ya la ¿Ya vi, la viste? la vi. Sí. Ahí Y está, como, junto con Russell y junto con Nelson. ajá, Y la otra que me decías, convenios. Me parece que esa no aparece, no es que no la pronuncie, pero si te fijas, yo aquí agregué tablas hasta con 11 repeticiones. repeticiones. Hay muchas otras palabras que tienen 10, 9, 8, 7. Entonces, ahorita te busco la palabra convenios en mis notas y te digo con cuántas veces aparece. Ahora, en relación con esto que estabas diciendo ahorita, vino a mi mente un discurso que me encanta por la forma poética en la cual lo expresaba y voy a tratar de parafrasearlo, pero decía más o menos esto, decía, si tú no estás obedeciendo los mandamientos, obedécelos. ¿Sí? Ah, sí, es buenísima esa frase. Sí. Si dices, si no has hecho convenios, hazlo. Si ya los hiciste y no los estás obedeciendo, síguelos. ¿Sí? Entonces, él juega mucho con el lenguaje en esta forma, ¿qué será? Poética, como tú le mencionabas, o un lenguaje tan florido, tan rico, que entonces al jugar con el lenguaje nos lleva a atraparnos en su discurso. Y al atraparnos, eso hace que es una forma, digamos, de transmitir el mensaje, de enseñar, que nos lleva a un punto donde podamos más fácilmente anclar las enseñanzas y recordarlas. Así es. Mira, ya verifiqué el dato y utiliza la palabra convenio en 8 ocasiones. 8 ocasiones. Y también utiliza la palabra senda, comparándolo con el presidente Nelson, que habla mucho de la senda de los convenios, utiliza la palabra senda en 9 ocasiones. Eso nos lleva a un índice bajo en comparación con la cantidad de veces que el presidente Nelson lo utiliza. Así es. Ahora, lo que a mí me encanta de este análisis es ver que el elder Jeffrey R. Holland se refiere a El Salvador en una gran cantidad de veces y con distintas acepciones o títulos que verdaderamente este dato me resulta sorprendente, ¿no? Sí. Sí, es algo de lo que también me sorprendió bastante, ¿no? Y que va en armonía con su estilo propio, de su diversidad en el lenguaje. Pero él le llama a El Salvador con un título diferente dependiendo la situación de la que esté hablando. Es decir, no es algo aleatorio que él utiliza, sino que sí le da una acepción diferente para cada uno de estos títulos, aun cuando se esté refiriendo a Jesucristo. Ahora, si te fijas, Salvador, hay otros que marqué en rojo. Sí. Está hablando de pesar, muerte, dolor, dificultades, pecados, circunstancias. Aquí es cuando nos referíamos a ese tipo de discursos en los que habla específicamente a alguien que está pasando por dificultades o por pesar o por dolor. Y mucho de esto tiene que ver, sí, con la salud mental. En muchos otros casos tiene que ver con la separación de algún ser querido o con la muerte o con nuestras propias pruebas de todo tipo, ¿no? Entonces se enfoca también mucho en esa parte de hablar al que está necesitado en ese momento de consuelo. Sí. Bien. Y bueno, esa es la frecuencia. Déjame muestro ahora, bueno, no sé si tengas algún comentario de esto. No.
Ok. Solamente el que te comentaba ahorita de tratar de buscar que estas palabras que no encontraba, pero ya las vi. Ahora, aquí estamos comparando del lado izquierdo al Elder Holland y del lado derecho al presidente Nelson, ¿no? Que yo creo que ya tenemos bien visualizado y dominado los énfasis del presidente Nelson. Y si no, vayan y vean muchos de los programas que hemos hecho con estos énfasis, en donde el presidente Nelson, sus principales énfasis, aparte de referirse a la deidad, se refiere mucho al templo y se refiere a convenios. Y por eso es que seguramente tú preguntabas de estos términos del Elder Holland, Salvador. Sí. Y habla mucho de poder y de cimiento, etcétera, ¿no? Entonces sí vemos ahí un contraste importante entre el presidente Nelson, que está del lado derecho, y el Elder Holland, que está del lado izquierdo de su pantalla. Ahora, podemos decir, pues realmente no se parecen en nada, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí estoy extrayendo solamente los 20 términos más frecuentes del Elder Holland contra los 20 términos más frecuentes del presidente Nelson, y resulta que encontramos 6 coincidencias. La palabra Dios, la palabra vida, la palabra mundo, la palabra iglesia, la palabra Jesucristo y la palabra tiempo. Estas son las 6 que utilizan en común con más frecuencia tanto el Elder Holland como el presidente Nelson. Ahora, Víctor, estaba pensando en este punto lo que mencionábamos ahorita sobre los distintos títulos de Jesucristo. Si te fijas, el presidente Nelson del lado derecho vemos Señor y Jesucristo y nos arrojaría una sumatoria de un poquito más de 200. Sí. Y bueno, también abajo utiliza Salvador, nos llevaría a 230 más o menos y por ahí, ¿no? Entonces en el Elder Holland vemos que es Jesús, Jesucristo, Cristo y Señor. Ajá. Entonces, si sumamos esos 4, ¿cuánto nos da? Es ¿cuál dijimos? Jesucristo son 74 veces. Es Jesús 74 veces y luego Jesucristo 61. No. Cristo 57 y luego Señor 46, 238 veces. Y es más o menos ahí en ese punto, sin meter los otros títulos de Jesucristo, ¿no? Que utiliza el Elder Holland. Los de presidente Nelson hasta ahí terminan. Ajá. Y con el Elder Holland todavía vamos a encontrar los que ya veíamos. Que decíamos algunos como Cordero, el Cordero, Jehová, que esto es completamente, no es, digamos, es muy propio de él, ¿no? Él utiliza, yo lo recuerdo utilizando esta expresión, incluso uno de sus discursos lleva el título mismo de Jehová como un nombre sumamente sagrado, ¿no? Entonces él lo utiliza y lo llama como tal cual su nombre por las eternidades, ¿no? Sí, exacto. Ahora, si pasamos a la siguiente, si recuerdan, habíamos hecho ya una comparativa entre el presidente Nelson, el presidente Ox y el presidente Ballard. Esta parte de abajo ya la habíamos hecho, ¿no? Ya habíamos visto las coincidencias entre ellos, entre su top 20 de términos utilizados. Pero aquí agregamos al Elder Holland en la parte de arriba. Ya veíamos que contra el presidente Nelson hay 6 coincidencias. Ahora, si comparamos al Elder Holland con presidente Ox, estamos hablando de 7 coincidencias. Y si comparamos al Elder Holland con el Elder Ballard, estamos hablando de 8 coincidencias. Ahora, esto no se sale tanto de la norma, digamos, porque si nos fijamos entre el presidente Nelson y Ox había 8 coincidencias, entre el presidente Nelson y Ballard 8 coincidencias, entre el presidente Ox y presidente Ballard 9 coincidencias. Entonces, aquí digamos que no se sale tanto, ¿no? Es decir, sí aquí en la parte de 6 coincidencias nada más entre Elder Holland y presidente Nelson, pero ya comparándolo con los demás apóstoles, pues más o menos está ahí 7, 8 coincidencias. ¿Esto qué significa? Que estamos hablando que más o menos, si son 20 términos y ya hay 7, 8 coincidencias, estamos hablando de un 40% más o menos que tienen en común el lenguaje de los apóstoles.
Ya. Entre los que hemos analizado hasta ahora. Sí. Que esto habla precisamente de su misión, ¿no? Como tal, de hablar y testificar de Cristo y lo relacionado con el plan de salvación, que si te fijas, aunque pueden variar en algunos subtemas, lo cierto es que todo está englobado dentro de lo que precisamente indica su ministerio. Sí, entonces está esa parte de, obviamente al ser apóstoles y testificar de Jesucristo, pues se centran en unos temas principales o centrales, y aquí estamos deduciendo por este análisis que esos temas son un 40% de lo que ellos enfocan, pero tienen un margen de un 60% en el que ellos ya tienen su propia percepción, tienen sus propios énfasis, tienen sus propias preocupaciones y entonces la expresan a través de sus palabras. Sí. Ahora sí que en ese punto es donde ya van siendo guiados, ¿no? Así es. Y bueno, Salvador, yo creo que hasta ahí le dejamos por hoy. El día de mañana vamos a seguir con este análisis, además de otros aspectos biográficos que nos vas a presentar. Y seguiremos ya con las frases, porque a lo mejor las palabras sueltas no nos dicen mucho todavía de los énfasis, pero ya si vamos a las frases en donde se incluyen 2, 3 o hasta 4 palabras, entonces ya vamos a tener un análisis más completo de esto. Y es lo que veremos mañana. Dice la hermana Jackie que hay videos para que usted juzgue fácil de comprobar en cuanto a si habla español. Elise dice, además tiene el don de sanidad, bendijo a la bebé de una amiga estando ella sentada en la congregación y alguien se acercó y le dijo al elder, desea darle una bendición a la bebé. Dice, ella tenía una especie de tumor canceroso en el nervio óptico, perdió la vista, pero milagrosamente el tumor no creció. Es una hermosa joven de 30 años con muchos logros en su vida. Wow. Buena historia, ¿no? También nos dice Olga, habla algunas pocas palabras en español, pero no lo habla fluido, dice Olga, de acuerdo con la experiencia de ella. Marta dice, estuvo en mi barrio. Marta Campuzano, él tiene el don de lenguas. Rebeca dice, ahora es más espiritual porque los principios se enseñan de acuerdo con la guía del espíritu, porque antiguamente se enseñaban de memoria en relación con la enseñanza misional, nos está diciendo. Margarita, excelente maestro de profesión, Elder Holland, coincido con ustedes. A mí me gusta mucho su estilo, muy intenso sus palabras, creo que yo soy igual en ese sentido. El discurso del primer gran mandamiento me marcó la vida. Margarita dice, el ministerio de reconciliación, el relato de dos hermanos que regresan a su padre a la actividad en la iglesia. También dice Leticia, yo tuve la oportunidad de conocerle este año, estuvo con los miembros hispanos en California, una experiencia que nunca olvidaré. Bien. Dice nuestra amiga verdadera, pudiera decir que los discursos son muy objetivos para utilizar en estos días de probación, muy directos para el presente, y diría que más que trágicos son realistas para estos tiempos difíciles. Yo utilicé la palabra dramáticos. Y dice, bueno, ella es realistas para estos tiempos. Nos dice la hermana Angelita, Leslie Holland fue quien mencionó que nunca interpongamos un problema, la importancia del problema. No, ese fue, nunca permitan que un problema sea más... Presidente Monson. Monson, sí. Bollito dice, esas depresiones indican que Satanás quiso intervenir en su obra, pero lo enfrentaba con buen ánimo. Sí, él habla de que sufrió depresión. Belinda, un ejemplo de las autoridades, dice, hombres con mucha preparación académica, gran humildad y sencillez. Roberto nos dice que tiene un doctorado en filosofía en la Universidad de Yale, lo mencionamos al principio en la biografía. Aprovechando, Salvador, me preguntabas ¿sí? El prestigio de la Universidad de Yale. Sí. Hay algo en Estados Unidos que se conoce como la Ivy League, que son las 8 mejores universidades de Estados Unidos de manera consistente, al menos los últimos 50 años, y entre estas se encuentra Yale. Entonces ahí vemos pues otra vez, ¿no? Cómo se destacaba y la importancia de haber obtenido este tipo de estudios en una universidad tan prestigiosa. Así es. ¿Dónde está esta universidad? ¿Está en el área de Boston? ¿Sabes? Dice Jackie, pienso que Elder Juan es muy sensible al espíritu, pero por eso sus discursos apuntan mucho a dar consuelo y esperanza, se equilibra con los discursos de amonestación y doctrina
de los demás apóstoles. Y Está Roberto, ¿en dónde? Está en New Haven, Connecticut. En Connecticut. Correcto. Ok. Dice Roberto, aunque siempre tiene cerca personal de seguridad, cuando estás cerca, él siempre se acerca a saludarte y cuando uno le dice algo, él siempre te presta mucha atención. Se ve la franqueza en su mirada. Pues ahí está. Eso de la mirada, perdón, Salvador, eso de la mirada es cierto lo que dice este comentario. Ya decíamos en alguna ocasión del presidente Ox que tiene una mirada muy particular, pero su mirada es más como de autoridad, como que te penetra esa mirada, ¿no? Y en el caso del Elder Holland, tuve su mirada y es una mirada llena de amor, de preocupación por la gente, es una persona muy genuina. Entonces coincido con ese comentario de la franqueza en su mirada. Sí. Bueno, pues ahí está, Víctor. Con esto cerramos el programa.